Lara. Bienvenida a Espacio Oculto y bienvenida a los encuentros EO, que es esta actividad que realizamos con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, donde entrevistamos a artistas y a gestores culturales para que compartan su experiencia profesional con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme, Guille, y encantada de estar aquí. Es un placer, como siempre, colaborar contigo. Y Lara Lars ha conseguido ser un nombre reconocido dentro del sector creativo, ya que ya llevas mucho tiempo desarrollando diferentes actividades. Tal vez se te conozca como ilustradora o creadora de collage. Sin embargo, has colaborado en muchas otras actividades, por ejemplo, en la radio, en Radio Nacional, en Radio La Chipén, que es mucho más importante. También has diseñado portadas de libros, has hecho exposiciones, has diseñado carteles. Yo sé que tú tienes una formación de arquitecta y me gustaría empezar esta entrevista preguntándote si tú en algún momento tenías la idea de llegar a hacer las cosas que haces actualmente profesionalmente, o ha sido un camino que has ido descubriendo a lo largo de este tiempo. Cuando empecé, dices, ¿no? A hacer colas. Pues para nada. O sea, yo cuando empecé a hacer colas aún estaba en la carrera, pero cuando empecé a hacer este tipo de ilustraciones por las que se me conocen, pues simplemente estaba trabajando de arquitecta y era algo que yo utilizaba para expresarme, y también con el inicio de Instagram, ¿no? Que pues yo empecé en el 2012. Y la gente publicaba fotos muy bonitas con sus móviles de última generación del momento, y yo, como no tenía nada de eso, pues empecé a publicar esas ilustraciones que yo hacía, pues porque era una forma de expresarme, básicamente, pero lo hacía en mis ratos libres y como forma de expresión, más que pensando que algún día me dedicaría a esto, pero para nada. O sea, que pensaba que no era posible trabajar haciendo esas cosas que yo hacía, que era recortar y pegar imágenes de cosas que tenía por casa, ¿no? ¿Tuviste alguna referencia, alguna persona que te influyera a nivel profesional y decir, ala, pues esta persona sí que se dedica a esto y me gustaría seguir ese camino? Sí que es cierto que cuando yo empezó como a publicar esas cosas, empezó como un auge de ilustradores de aquella época. Había revistas que hacían como concursos para sus portadas, y había como, pues yo me acuerdo, pues Ricardo Cábolo, María Herreros, o ilustradores de aquel momento que decías, jo, qué guay. Pero hacían otro tipo de técnica que las veías, era más de, pues, a lápiz, iba más acorde con ser ilustrador. Yo hacía collage y es una técnica un poco más denostada quizás dentro del mundo del arte, y nunca pensaba que me pudiese dedicar a ello. Entonces sí que veía a esa gente como que utilizaba las redes para darse a conocer. No tenía tan claro que pudiese ser mi caso. Pero bueno, sí que, por ejemplo, como referentes ya dentro de la técnica del collage, que sí que es una técnica que me gusta desde hace tiempo, me gustaba gente, pues por ejemplo, claro, yo estudié arquitectura, como el grupo Archigram, que es un grupo que teorizaba sobre ciudades utópicas y hacía collage expresando esas ideas sobre las que debatían, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era ver los trabajos que hacían y ver que se lo habían pasado bien. O sea, que como que transmitían esa energía con la que hacían las ilustraciones, y siempre casi todos los artistas que me han gustado han sido pues por eso, porque transmitían parte de su personalidad o de lo que pensaban, y era como, pues yo qué sé, Hockney, que no tiene nada que ver. Me gustan mucho artistas que no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero que te inspiran en otros campos, ¿no? O sea, yo no soy fan de nadie en general, ni siquiera lo fui de las Spice cuando tocaba ser fan de las Spice, pero me gusta como fijarme en cosas que me gustan de la gente, sin mitificar a esas personas, pero creo que al final pues hay gente, casi todo el mundo, algo se le da bien, y a mí me gusta encontrar eso que se le da bien a la gente. Y cuando te preguntan a ti a qué te dedicas, ¿qué es lo que respondes? O sea, es algo que me cuesta un poco. Digo que soy ilustradora porque ser ilustradora es como la parte del oficio, ¿no? Del artesano. Y luego hay gente que me dice, no, pero tú di que eres artista, y me cuesta ahí como... Bueno, a veces lo digo y cada vez lo digo más, pero sí que es cierto que yo trabajo más la parte más del oficio, que es la de ilustradora, más que
que la parte de estar en galerías o que la gente tenga mis cuadros en sus casas, mis obras originales en sus casas, ¿no? Pero bueno, yo digo que soy ilustradora. Ilustradora, está bien. Hablabas antes de que tú comenzaste, digamos, a poner en Instagram, en los comienzos de esta red social, tus primeras imágenes. ¿Hasta qué punto crees que es importante o te ha ayudado a ti para ganarte este nombre y esta reputación que tienes online o real, vamos, pero también online? ¿Hasta qué punto crees que la importancia de las redes sociales para crearse esa identidad o esa marca personal? A ver, yo en mi lugar, claro que yo no tengo ningún tipo de contacto en el mundo del arte, ni sabía cómo plantearme el hecho de dedicarme a la ilustración o al mundo del arte. Para mí fue crucial, o sea, hizo el labor o de una galería o de un apellido de familia famosa o sea, pude llegar a mucha gente sin ser nadie, realmente, y no solo eso, yo aprendí según lo que la gente me decía. Yo publicaba mis ilustraciones en Instagram y la gente me empezó a decir, bueno, ¿las vendes? Y yo, pues voy a buscar un método para venderlas. ¿Haces exposiciones? Y yo, pues tienes razón, debería hacer una exposición. O sea, aprendí orgánicamente según lo que la gente me decía. Claro, el tema es que yo empecé con un Instagram que ahora ya no existe, que era un Instagram orgánico donde tú publicabas y seguías a la gente que te gustaba su trabajo, lo que hacía, independientemente de los seguidores que tenían, y te iba mostrando las cosas que iba haciendo la gente. Sí. Hoy en día, el Instagram que hay ahora no tiene nada que ver con eso, o sea, con el que yo empecé hace 11 ¿Cómo años. crees que ha cambiado? Pues hoy en día Instagram es como más empresarial, es como, yo lo veo como cuando, por ejemplo, Facebook sacó sus páginas de Facebook y a ti te podían gustar cosas súper extrañas, que había una página de Facebook sobre ello, entonces tú abrías el Facebook páginas, ¿no? Y te informaba sobre todas esas cosas raras que te gustaban, que te iban saliendo. Entró la publicidad, entró el tema más del dinero en Facebook y entonces ya Facebook te mostraba lo que ellos querían que vieses o lo que la gente pagaba. Claro. Eso perdió todo el tipo de interés porque al final yo creo que a ti te gusta, como espectador, sentirte como autónomo de tus gustos o un descubridor o, no sé, tener como tus tesoros de cosas que te gustan, ¿no? Y Instagram ahora es un poco igual. A mí lo que más me gusta de Instagram es inspirarme viendo el trabajo de otra gente. Y me cuesta mucho porque Instagram me enseña cosas que no me gustan, o sea, monitoriza o las cosas estas del algoritmo o esas cosas. Ya no es lo mismo, hay como una empresa en el medio entre tú y el mundo exterior o el mundo artístico, que es el que yo sigo, y está perdiendo fuelle también la red social en ese sentido. ¿Sientes alguna vez la presión como de dar contenido a tus seguidores o algo así, en plan de porque llevo mucho tiempo sin publicar y necesito? No, o sea, yo creo que la gente que me sigue desde hace años sabe que soy así. O sea, yo si hiciese lo que hay que hacer según los estándares, pues imagínate, tendría más del doble de seguidores que tengo. Pero seguramente pues estaría mal de la cabeza también porque estaría... O sea, yo al final... las reglas del juego están ahí, tú juegas las que quieras. A mí pues me gusta publicar lo que hago, a veces me gusta, a veces no me gusta, a veces me gusta publicar las cosas que visito, mis intereses, y otras veces no. Y esa es mi forma de ser también, entonces yo utilizo las redes acorde con mi forma de ser, que va acorde con lo que la plataforma o con lo que socialmente te pide, pues no. Pero bueno, es como un trabajo, ¿no? Si tú vas a trabajar y le haces más pelota a lo mejor a tu jefe, claro, pues tu jefe te querría más. Pero tú quieres hacerlo, pues no. O si también eres un asalariado que va a una empresa y trabajas los sábados porque sí, en vez de estar con tu familia o con tus amigos, pues seguramente ganarás más en horas extra, pero a lo mejor es que prefieres pasar más tiempo con tus amigos o tú solo o en tu tiempo libre. Es un poco también, las reglas del juego están ahí y Instagram y las redes sociales tienen unas reglas del juego que está guay saberlas para saber si las quieres jugar o no. Entonces yo la verdad
lo juego a mi forma de ser. Como yo sé cómo soy y mis necesidades, pues a veces publico, otras veces no. Yo creo que también la gente que me sigue sabe que soy un poco así y ya está, o sea, no pasa nada. Hablemos un poquito de tu obra como ilustradora, como collage. Se puede definir, lo he leído por ahí, como una estética retrofuturista o vintage. Es verdad que utilizas como figuras de personas de los años 50 y tal vez yo creo que uno de los éxitos o de las cosas que han hecho que te diferencies de otras creadoras es el papel que le has dado a la mujer, ¿no? Porque tal vez si nos fijamos en la estética americana de los años 50, donde el lugar de la mujer estaba abocado a la cocina o a las labores domésticas, sin embargo, en tus creaciones esta mujer tiene otro papel. ¿Puedes contarnos un poquillo cómo lo ves tú esto? Sí, a ver, yo me acuerdo al principio que, claro que se hacía colas en España y se publicaba colas en las redes sociales, pero mi estilo al principio llamaba mucho la atención porque el que se hacía en España en aquella época era como más limpio, ¿no? Más sencillo. Y yo de repente llegué como poniendo los colores que me gustaban, los edificios brutalistas que me encantan, que aparte yo siempre digo que todo ese mundo de ciencia ficción y de brutalismo está muy acorde de la zona de donde yo vengo, porque yo vengo de zona de canteras, donde tú cuando ves una montaña vaciada se parece un poco a esos edificios, o paso todos los días desde mi pueblo a Vigo por un polígono industrial, donde es un poco como esos mundos de ciencia ficción, ¿no? Y también ahí está pues el papel de la mujer. Cuando yo empecé yo tenía como, coleccionaba un montón de cosas, como todos los colajistas, yo creo que son muy de coleccionar imágenes. Y tenía esas mujeres de los años 50 y 60, pues que la estética me gustaba, a mí me gusta mucho el estilo vintage, los colores, los labios rojos, tal, pues esa estética. Pero lo que tú decías, ¿no? Pues el papel, yo veía a esas mujeres siendo felices con una aspiradora al lado y no me sentía para nada representada y necesitaba también ver como imágenes de mujeres que me representasen un poco, igual que había otras de mujeres que con las que me sentía representada, ¿no? De, pues, más de investigar, de viajar, de tener inquietudes, de tener más personalidad. Y en realidad cuando yo empecé a hacer los collages, lo único que quería era esa necesidad de acumular imágenes, transformarla en crear otros referentes. No tenía una visión artística o voy a ser artista haciendo esto, voy a ser ilustradora, no. Voy a intentar cambiar el máximo posible de imágenes para que las siguientes chicas que coleccionen imágenes, que lleguen detrás de mí, pues vean unas imágenes con las que se sientan más representadas, ¿no? De esas mujeres pues que sí, que van monas vestidas, pero que tienen mucha personalidad, que tienen inquietudes, que le pasan cosas, que viven aventuras, ¿no? Como más acorde con lo que yo quería ver y los referentes que esperaba ver para el futuro. Yo creo que hoy en día se está hablando, o sea, todo el mundo está recuperando mucho pues, figuras de mujeres que no conocemos o que han sido silenciadas o que no han sido destacadas en su momento. Pero yo creo que también, tanto las mujeres como los hombres, como cualquier género, necesitamos acostumbrarnos a que visualmente el protagonismo también se lo lleven las mujeres. Y en ese sentido es lo que a mí me interesa, ¿no? Ocupar el imaginario visual donde las mujeres pues tengan un poco el primer plano. ¿Cómo crees que los espectadores de tu obra han reaccionado a esta figura? ¿Crees, o sea, has tenido críticas al respecto o al contrario crees que es algo que la gente valora pues, por este cambio de visión? Al principio llamó mucho la atención, claro, estamos hablando de hace 11 años. Aún no se hablaba, yo no sabía ni, de aquella época yo no sabía ni qué era el feminismo, sinceramente. Y entonces, claro, como un diálogo, no, un discurso llamativo, ¿no? Hoy en día lo que yo hago tampoco, quiero decir, tampoco es nada del otro mundo. Hay gente que hace como trabajos más rompedores en ese sentido, pero yo tampoco creo que tenga que estar a la cabeza de todos los movimientos, No hace falta. ni creo que sea importante. Sí que me pasa, y yo creo que eso sí que le pasa a otras ilustradoras, que claro, yo utilizo muchos colores pastel, Sí. muchas mujeres, mucho tal. Entonces sí que me pasan en algunos trabajos
que me dicen, bueno, pero que sea para todos los públicos. Y ¿sabes esto de que se te queda mirando de guiño, guiño yo? No, es que mi trabajo es para todos los ¿Pero públicos. qué significa para todos los Que no sea públicos? solo para chicas. Ah, amigo. Aún lo sigues viviendo muchas veces, ¿no? Es que, claro, utilizas muchos colores pastel o muchas mujeres, tal, y es como muy ¿Dirías que de tu chica. arte o tus creaciones son para un público femenino? No, es para todos los públicos, pero claro, es que nosotras hemos crecido con los hombres siendo los superhéroes, tal. ¿Cuántas superheroínas conoces? Una, dos, frente a todos los que hay, ¿no? O personajes importantes o artistas importantes, pues no pasa nada así. Ahora se cambian un poco las tornas o se equilibra un poco. Aparte de la estética retrofuturista que desarrollas, ¿has investigado, tienes curiosidad por algún otro tipo de estética o quieres probar otras cosillas? Pues sí, o sea, sí que he probado, o sea, he probado con otras técnicas, por ejemplo, yo qué sé, pues con el acrílico o, o acuarela, que acuarela no, pero sí que, por ejemplo, con la estética, a mí me gusta, más allá de que cuando trabajas, a mí lo que me pasó es que, claro, yo encontré un estilo muy definido, que para mí yo siempre digo que es como tu acento, ¿no? Sí. Pues mi acento estaba muy marcado desde el principio y a base de trabajar y de encargos, pues lo tuve que ampliar un poco y enriquecerlo y eso está guay. Pero sí que es cierto que yo creo que probando cosas nuevas también es como aprendes. Y por ejemplo sí que he hecho pruebas, he hecho muchos collages con enciclopedias de historia del arte, pero clásico. Entonces el resultado es totalmente distinto, Claro. pero a la vez sí que de repente ves como que hay cosas tuyas por el medio, sí que como que te reconoces y al final, bueno, probar cosas nuevas es como que aprendes y también es un poco reconfortante, ¿no? Porque aún así, bueno, sigues encontrándote a ti misma ahí en esas técnicas y está guay. ¿Tienes una idea más o menos clara de hacia dónde te gustaría desarrollar? Porque yo me acuerdo que hace no mucho estuvimos en el espacio de Okuda, el Factory of Dreams, que es un espacio espectacular, de grande, de colorido. Tú dijiste, "Ah, yo me conformo con una décima parte de esto". La verdad es que cualquiera nos conformaríamos con una décima parte de ese espacio, pero ¿para qué querrías ese espacio? O sabes, tú tienes una idea de decir, "Jo, pues a mí me encantaría el día de mañana poder dedicarme a esto o desarrollar A esto". ver, a mí para empezar me gustaría saber que me voy a poder dedicar a esto toda mi vida, ¿no? O vivir de esto toda mi vida, porque al final sí que es cierto que por muy bien que te vaya, y más como por cómo estamos educados, yo creo, Sí. socialmente, es muy difícil como saber que este tipo de trabajo tan artístico y tan voluble, pues vas a poder vivir de él toda la vida. Al final, bueno, no me puedo quejar porque llevo ya unos años viviendo de ello y creo que no me va mal y aún veo como camino por recorrer y por investigar. Yo con tal de, pues eso, con tal de poder trabajar siempre de ello y de que me guste y que me siga llenando como me llena hasta ahora, pues por mí encantada. Sí que es cierto que a mí siempre me gusta probar cosas nuevas o nuevos campos y estoy ahí como mirando otros campos donde probar el tema de la técnica del collage. Pero bueno, me queda mucho recorrido Bien. hasta que se me acaben las ideas. Bien. Imagino que también en ocasiones pues surgen, no quiero llamarlo imitadores, pero sí personas que hacen unos diseños, unos montajes con una estética muy similar a la tuya y a su vez también hay otros artistas que utilizan. ¿Cómo lo ves eso? Claro, al principio pues dices, ostras, pero si esto es mi estilo, claro, ¿se puede patentar un estilo? ¿Tú dirías que es tu estilo o es un estilo que está ahí y se utiliza? Sí, a ver, es un estilo, o sea, mi estilo es muy característico y justo también por la técnica que utilizo, que es la del collage, pues en realidad es muy fácil copiarlo. Yo cuando veo imitaciones veo los fallos, porque bueno, pues hay otras cosas que se llama combinación de colores o composición tal que pues ahí fallan. Pero sí que es cierto que, y eso lo contaba una vez en la radio, que me pasó una vez que conocí a una chica
Y al preguntarme por mi trabajo se lo enseñé y lo vio y me dijo, bueno, muy Lara Lars, ¿no? Y es como cuando ya a ti misma te dicen que te estás copiando a ti misma, es como algo muy Bueno, generalizado has creado de que una algo tendencia ahí. tal. Y también me ha pasado de una chica que hizo un taller mío online. em, y luego yo hice un collage y me dijo, oye, ¿me estás copiando? Y yo, no, es que o sea, yo en los talleres como intento que la gente busque como su lenguaje propio, porque Claro, les explico de dónde vienen las cosas que yo utilizo, o por qué, tal. Pero al final la gente no le gusta mucho romperse mucho la cabeza, ¿no? Es como, yo creo que es un poco que vivimos en la época de los tutoriales, de los ujú, talleres, de tal. La gente yo creo que también está un poco más desquiciada porque a mí me gusta cuando veo a alguien que hace algo que me gusta admirarlo. Y ya está, como cuando vas a un concierto, cuando vas a ver una peli, o observar por observar algo que te gusta sin que te entre la ansiedad de que tienes que hacer eso. claro. Hoy en día con las redes sociales, con esto de los tutoriales de tal, la gente ve algo que le gusta y ya le entra, ay, yo debería estar haciendo algo parecido, quiero hacer eso, tal. Y luego al final, pues es muy difícil que consigan hacer eso literalmente Claro. copiándolo tal cual. Son como formas de crearte más ansiedad y de cosas no conseguidas, no sé. La gente debería disfrutar más de la observación y luego de, si quieres expresarte, que está muy bien, pues copiar a artistas que estén consagrados de verdad, ¿no? En los museos o en los libros, porque en realidad yo o otros muchos estamos como creando una carrera que ni siquiera sabemos si va a ser relevante el día de mañana, ¿sabes? Tú imagínate que a lo mejor mañana deja de hacer collage y a lo mejor pues en 20 años nadie no se acuerda de mí o yo qué sé. Son carreras que se están construyendo y ni siquiera sabes el alcance, la importancia o la calidad que van a tener. Entonces es poco inteligente como copiar, Claro. ¿sabes? Eso. Antes hablabas de que las personas que hacen collage acumulaban muchas cosas. Tú acumulas, es decir, ¿de dónde sacas el material para hacer tus collages? ¿De revistas antiguas? ¿De dónde? Pues a ver, de enciclopedias, me Ujú, encantan las enciclopedias, de revistas antiguas. A mí, o sea, está claro que viviendo en Madrid la gente piensa, se pasa todos los domingos en el rastro, que es verdad, pero pues todas estas tiendas de segunda mano que venden muebles y a los libros no les hacen tanto caso y tal, esos son para mí como los tesoros sí, que tú ¿no? llegas allí y, y encuentras cosas. Y luego aparte, a mí me gusta también mucho la parte de, es todo un proceso, la parte de la negociación, ¿no? Sí, De por cuánto me vendes estos 5 tomos de una enciclopedia y te dicen tanto y tú ya lo pagarías, pero te gusta como esa negociación y no sé, es todo como, tiene partes muy bonitas todo esto de conseguir imágenes y de acumular. Aparte de que luego tienes un montón de imágenes en tu casa, ¿no? O en tu estudio. y no sé si has implementado ya la inteligencia artificial a tus creaciones. No, la he utilizado para la radio, para los guiones. Ah, mira. Pero para las creaciones no. O sea, sí que me gustaría. Sí que he visto, por ejemplo, que otros artistas, lo que nos pasa a muchos gente que utilizamos la técnica del collage es que hay imágenes que le faltan trozos y Efectivamente. dices, qué bien me vendría ahora mismo que tuviese un brazo Sí. o tal. Y he visto artistas que ya lo están publicando, que están probando la inteligencia artificial para eso y "Joder, está guay, porque lo hace". Pero yo aún no me he Tú eres de la vieja metido. escuela. Yo voy más lenta, lo acabaré haciendo, pero voy a mi ritmo. Ya vamos a concluir esta entrevista, este encuentro EO, y me gustaría, pues, si pudieras tú darte un consejo a ti misma cuando estabas empezando la carrera o incluso antes, ¿cuál sería ese consejo que te darías con la experiencia que tú tienes ahora? Jo, pues yo, por ejemplo, siempre he sido muy a como soy ahora, pero tenía como me sentía mal, como que me gustaban hacer cosas raras, o sea, como me sentía un poco incomprendida, ¿no? Ujú. Tanto como niña, como persona, como por mis gustos, jova, le diría pues que no se martirizase tanto, que al final iba a ser bastante, de mayor, bastante parecida a lo que era de pequeña y jova, pues le iba a ir bastante bien. Es como que
pensaba que me iba a costar vivir en el mundo, que vivir en el mundo al final nos cuesta a todos, es A difícil, todos. pero no sé, estaría guay que como que los niños viesen que hay muchas formas de vivir. Es como que nos venden una norma de lo que está bien, lo que está mal, y eso en realidad no sirve para nada. Hay como un montón de formas distintas de vivir y de ganarte la vida en el mundo que no tienen nada que ver con lo que nos dicen un poco cuando somos de pequeños. Entonces, bueno, estaría guay decirle, no pasa nada, No va a pasa estar todo nada, muy bien, encuentra tu propio va a ser todo camino. muy divertido. Fenomenal, Lara. Muchísimas gracias. Quiero recordarte que están todos los encuentros EO en las redes sociales de Espacio Oculto, en YouTube y en la página web. Y sobre todo quiero agradecerte por tu disposición, no solo por haber venido hoy aquí y estar charlando un rato, sino por todas esas colaboraciones que hemos hecho a lo largo de varios ya años con la radio y con otras cosillas. Así que muchísimas gracias por Y venir. gracias a Espacio Oculto por estar. Gracias. Ahí estamos. Y gracias al equipo técnico que nos ha acompañado hoy. Y con esto damos por concluido este encuentro EO.